buenas tardes. El Centro Cultural del Banco de la República en Cúcuta les da la bienvenida a este ciclo de conferencias virtual llamado Las fronteras en la historia de Colombia. Este ciclo, que inicia hoy, tendrá 3 sesiones que estarán distribuidas a lo largo de los jueves que quedan de este mes y busca fortalecer los procesos de reflexión en torno a las fronteras, que es el tema de vocación de nuestro Centro de Documentación Regional. Hoy nos convoca a la conferencia Los mapas amazónicos de Agustín Codazzi en la Biblioteca Nacional Universitaria de Turín, y para ello nos acompaña David Ramírez. Él es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, magíster y doctor en Geografía Humana de la Universidad de Sao Paulo, y ha realizado estudios postdoctorales en el Instituto de Geografía de la UNAM y también en el programa de posgrados en Historia Social de la Amazonía de la Universidad Federal de Pará. Es miembro de Razón Cartográfica, Red de Historia de la Geografía, de las Geografías y Cartografías de Colombia, y es editor de la revista Terra Brasilis, revista de la Red Brasilera de Historia de la Geografía y Geografía Histórica. Les recordamos a las personas que asisten que al final vamos a dejar un espacio para preguntas y que pueden dejarlas a través del chat de esta reunión. Buenas tardes, David, bienvenido, un gusto tenerte acá y el espacio es todo tuyo. Muchas gracias por la invitación, ya es como la tercera vez que nos vemos. Para mí es un honor, ¿verdad?, estar ahí con ustedes, poder compartir con ustedes algunos avances que he hecho en tiempos recientes sobre este material, pues, o con base en este material importantísimo, fundamental, trascendental para la historia de la geografía en Colombia, para la historia de la cartografía en Colombia, para la historia territorial de Colombia también. Entonces, pues comencemos. Entonces, pues lo que voy a hacer es como contextualizar más como los mapas amazónicos en el contexto, pues, de la colección de mapas de la Comisión Corográfica y de la Comisión Corográfica en sí. Y vamos a ver un par de detallitos de los mapas amazónicos y un par de cositas así como más sobre el tema de frontera, teniendo en cuenta que aquí, digamos, el concepto de frontera que toca usar es como un concepto amplio, ¿no? Porque entonces la frontera como límite entre coronas. Bueno, aquí ya es la época republicana, pero Brasil todavía es un imperio, entonces el límite entre el imperio de Brasil y la República de Nueva Granada y las otras repúblicas. De ese tema ya hemos hablado varias veces en las veces anteriores que nos hemos visto, de la línea Tabatinga-Paporis. Hoy de pronto no vamos a entrar en muchos detalles de eso, sino que vamos a ver más como la frontera, más como el concepto como de zona de frontera, ¿no? Aquí, esto de la tierra de los Andaquíes y pues la Amazonia colombiana, son fronteras en muchos sentidos, el sentido pues también pues, de esto de las fronteras pues entre estados-nación, entre estados y repúblicas e imperios, como en este caso, pero también el sentido pues de que por ahí es la frontera de colonización y también es la frontera misionera y también es frontera agrícola, o sea, por ahí hay como pues todo esto, ¿no? Es un área de contacto, inclusive pues de contacto no siempre armónico, ¿no? De hecho, y también área de flujo, de mucho, que esa es la cosa también, ¿no? Que por ahí también hay mucho tránsito, mucha relación, ¿no? Entre los Andes y el Amazonas. Pero bueno, vamos entonces como a ver, así como en general, como un poquito como de la Comisión Corográfica y los mapas de la Comisión Corográfica, y entramos a ver lo de Turín, lo material que hay en Turín. Bueno, entonces, pero primero que todo, pues tengo que agradecerle a la beca PNPD de la agencia CAPES, la cual desarrollé en los últimos años en la Universidad Federal del Pará, en el programa de Historia Social de la Amazonia, como indicó Sergio, y al proyecto Codazzi Digital, del cual pues voy a hablar un poquito más adelante. Bueno, entonces, no se nos olvide que se trabó aquí la presentación, pero bueno, no se nos olvide que Codazzi, pues la Comisión Coreográfica de la Nueva Granada ya era la segunda comisión coreográfica de Codazzi, ¿no? Él ya había hecho ya la había hecho primero en Venezuela, que duró más o menos los mismos 9 años, pues, que duró la Nueva Granada. La Nueva Granada se iba alargando un poquito más, pero
como sabemos, la comisión coreográfica pues fue tocada por la fatalidad, ¿no? Su líder, Agustín Codazzi, pues murió en la última expedición, ya acabándole de dar la vuelta al país. Pero entonces, bueno, de Venezuela, pues que además es interesante para ustedes, ¿no? En particular allá en el centro ya cultural del banco, allá en Cúcuta. Pues quedó pues el famoso mapa, medio raro, ¿no? Muchos de estos mapas son raros, bien raros. El mapa político y físico de Venezuela, quedó el Atlas, que ese sí ya no es tan raro y que se puede ver en las mapotecas digitales. También quedó pues una geografía de Venezuela. Y existen los manuscritos, de hecho, originales, ¿no? Están allá en Washington y eso es, pues todavía no se han estudiado, pues que yo sepa. Pero pues ya pasemos a la de la Nueva Granada. Entonces la de la Nueva Granada, pues, este es un mapa de un cartógrafo anónimo, pues que se hace conocer como Milenio Oscuro, un mapa que utilizó varias fuentes para hacer como el recorrido reconstruir el recorrido de la comisión coreográfica, ¿no? Y que se organizan 10 expediciones, como diferentes investigadores, como Efraín Sánchez, entre otros, han organizado la comisión coreográfica en 10 expediciones. Pero entonces fíjense lo interesante, pues que las expediciones necesariamente son líneas, esas trayectorias son líneas, pero lo que se va a mapear es una superficie sobre todo en las partes pues, surorientales de Colombia, inmensamente, ¿no? Infinitamente mayor que pues el espacio recorrido por esas trayectorias, ¿no? Entonces aquí una de las preguntas es esa, ¿no? ¿Cómo funciona ese misterio? ¿Cuál es el misterio? ¿Cómo se explica que se pueda mapear un país tan grande y lugares tan lejanos inclusive a los que fue el cartógrafo, el coreógrafo en este caso? Entonces la expedición, aquí lo podemos ver un poquito más de cerca, las expediciones, perdón, la calidad de la imagen. La que a nosotros nos interesa es como este color como grisecito, ¿no? Que va parte de Bogotá, baja por como el río Suaza y esos afluentes del río Suaza, ya como a buscar el río Caquetá. Baja el río Caquetá pues hasta cierto punto y ahí se pasa el río Putumayo y sube el río Putumayo, Puerto Asís, Mocoa y vuelve a San Agustín, donde lo estaba esperando el resto de... Voy a señalar aquí con el mouse mejor. Entonces, bueno, vienen en Bogotá, pasan aquí por Garzón, Timaná, todo eso. Codazzi se separa del grupo, el grupo se va aquí para San Agustín y Codazzi hace toda esta aventura aquí por el río Caquetá y después sube el río Putumayo, Puerto Asís, Mocoa, regresa a San Agustín por allá por el otro lado, por el páramo de Almaguer y el páramo de Las Papas, porque otro de los temas de esta comisión es el lugar exacto del nacimiento del río Magdalena. Ese es otro de los highlights así de los momentos clave pues, de esta expedición. Entonces, uno es San Agustín, porque de hecho Codazzi va a parar en San Agustín y va a hacer el mapa y va a hacer el estudio de San Agustín, y es en ese estudio el que va a hablar de los andaquíes, ¿no? Y pues va a mostrar pues como sus ideas sobre arqueológicas y tal. Bueno, y el otro pues evento así como clave de esta octava expedición, que va desde finales del 56 hasta mediados del 57, desde finales de 1856 a mediados de 1857, pues, también es lo de la determinación exacta del nacimiento del río Magdalena y de otros ríos, pero principalmente del Magdalena. Y bueno, y pues la visita pues al Amazonas. De la comisión coreográfica, pues lo que se considera como los resultados de la comisión coreográfica son, por ejemplo, esta carta geográfica, pues que son unos mapas que se hicieron ya después otras personas, personas que ya trabajaban con Codazzi como Manuel María Paz y Manuel Ponce de León, que eran ingenieros y topógrafos y pintores, y ellos fueron los que acabaron completando el mapa de Codazzi. Entonces, pues hay que ver cómo lo hicieron, ¿no? Eso, digamos, hace parte como pues pues es como uno de los temas más importantes de la historia de la cartografía en Colombia. Y ahora finalmente, ya gracias a que tenemos acceso y que pues a los mapas digitalizados de originales manuscritos, que ya los vamos a ver, pues ya vamos a poder estudiar mejor qué fue lo que ocurrió exactamente del manuscrito lo que fue impreso después y publicado por otras personas. Este mapa es rarísimo, los ejemplares son contaditos. Y también un atlas, ¿no? También, ahí se me movió un mapa, perdón. También, pues, son más o menos raros. Este atlas es más o menos raro. No conozco ninguna colección completa. Esta es la colección de la Sociedad Geográfica Italiana.
que tiene este, ¿no? Que es de la parte que nos interesa, que aquí aparece como el estado un territorio del estado del Cauca, ¿no? El Caquetá. Y también pues salió una geografía, solo que esa geografía también la hizo otra persona, en este caso Felipe Pérez, con base pues en los apuntes y en los mapas que había dejado Codazzi, que están en Turín. Entonces también va a ser posible reconstruir exactamente, claro que eso yo creo que se va a necesitar inteligencia artificial y todo, pero va a ser posible reconstruir bien qué fue lo que hizo exactamente Felipe Pérez, poner un computador a que compare los manuscritos de Codazzi con lo que publicó Felipe Pérez y ver exactamente qué fue lo que ocurrió ahí, ¿no? La parte que nos interesa, que es el estado del Cauca y el territorio del Caquetá, que era un territorio del Cauca, está aquí en el volumen 1 pues, de esta geografía física y política, ¿no? Que son los textos de Codazzi, solo que al editor se le olvidó poner el nombre de Codazzi en la portada, ¿no? Bueno, años después, ya en los años 80, en el año 89, 90, va a haber una reedición del trabajo de Codazzi, pues va a salir como otro mapa y otro atlas, pues con el nombre de Codazzi, más bien. Este mapa es bien raro, también rarísimo, o sea, ejemplares debe haber contaditos, ¿sabes? En nuestros archivos. Y un atlas que sí es más conocido y también se puede ver en las bibliotecas, mapotecas digitales que hay por ahí, pero eso ya no tiene mucho que ver en realidad con Codazzi, pero se sigue usando pues el nombre de Codazzi. Una cuestión de prestigio, pero bueno, pero ¿qué dejó Codazzi en vida de mapas? Bueno, varias cosas, pero de estos grandes, de los corográficos, dejó, bueno, falta un frame, dejó un grupo de mapas que son los 9 mapas corográficos. Bueno, yo cuento 9, por ahí a veces se refieren a ellos como los 8 mapas corográficos, porque debe haber como otros que están por ahí perdidos, ojalá que se aparezcan y eso, pero bueno, que son estos, por ejemplo, como el mapa de la provincia de Medellín, provincia de Barbacoas. Si se fijan, son mapas que tienen cuadros estadísticos, tienen esas perspectivas ideales, que son las montañitas, como si tú las pudieras coger todas las montañas y juntarlas así como en un solo plano y compararlas una al lado de la otra. Tiene, bueno, y lo que se ve aquí también estos mapas, por eso es más para entrar al análisis después, ¿no? Pero yo veo como un país dinámico, un país que se mueve, porque la estadística y la economía y no sé qué, bueno. Túquerres, Tundama, las provincias, porque también una de las cosas importantes que ya vale la pena ir diciendo es que a la Comisión Corográfica y a Codazzi le toca toda la inestabilidad política y la inestabilidad en el ordenamiento territorial que caracteriza esta época. Entonces, pues las provincias comienzan a proliferar, comienza a haber cada vez más provincias. Yo, si no estoy mal, en algún momento llegó a haber 50 provincias. Después las provincias se van a ir como federando y se van a convertir en estados federales. Y esos estados federales después se van a convertir en estados soberanos. Y eso de ahí va a surgir una nueva constitución en el 58, que consagra ese orden de estados soberanos. Entonces a Codazzi le tocó toda esa inestabilidad y eso hizo con que sus mapas, eso es la explicación por la cual sus mapas corográficos, los cuales ya estaban listos, esos son manuscritos, creo que son manuscritos, solo que estos eran ya las versiones finales que debían ir para la imprenta. Este es el de Soto, que también yo creo que les interesa en Cúcuta. Estos son del Archivo General de la Nación y fueron digitalizados por la Biblioteca Nacional. Pero entonces estaba diciendo, bueno, estos así como quedaron obsoletos, no lograron pues ser publicados ni nada y quedaron obsoletos antes de ser publicados por esta inestabilidad política. Uno muy especial, que es este del Casanare, estudiado por la profesora Nancy Appelbaum recientemente. Y aquí ya lo que se ve es como este asunto de las inscripciones, de los letreros, de las leyendas, un montón de textos. Ya vamos a ver eso más adelante con los mapas amazónicos. Y este otro que también es del Archivo Nacional, pero ese no fue digitalizado por la Biblioteca Nacional, el de Cundinamarca, muy deteriorado, pero también pues muy valioso, ¿no? Porque estos son ejemplares únicos. Y uno que tiene el Banco de la República, que es el de Pamplona, que también les debe servir por allá a ustedes. También tiene esos letreritos. En la medida que Codazzi se va a la comisión y Codazzi se van alejando de las áreas más pobladas y van llegando a áreas pues, menos pobladas, pues entonces comienzan a aparecer pues, más letreros como explicando, porque es como menos información y hay dónde ponerla. Eso vamos a entrar a tratar de entender qué es eso. Entonces, digamos que estos son mapas corográficos, ¿cierto? Pero ¿qué significa? Estamos diciendo que son corográficos, pero ¿qué significa
Corografía. Para decirlo, bueno, en la Biblia de Codazzi, que es el libro de Efraín Sánchez, el doctor Efraín Sánchez, ahí ya está explicado ya en el versículo 1, ¿no? La corografía son las regiones. Claro, las regiones tienen escala variable, pero entonces ya vamos a ver qué es más que la corografía en la práctica, y es que hay que diferenciarla sobre todo de la topografía. ¿Listo? Pues leamos. En el contexto de la comisión coreográfica significa la descripción y el levantamiento del mapa de cada una de las provincias y de este en su conjunto, ¿no? Pero no solo es el levantamiento del mapa, con unos métodos particulares que no son los mismos de la topografía, aunque están relacionados, sino es el levantamiento de todo, ¿no? Esa es la cosa de la coreografía. Tienes que describir la región lo más que puedas. Entonces tienes que describir, pues población, fauna, flora, comercio, ¿no? Mucha geografía económica. Coreografía tiene mucho de estadística y de geografía económica, porque ese es el objetivo. El objetivo es, como ya sabemos, de la comisión coreográfica, es pues hacer el inventario de qué país tenemos, de cuál es el territorio con el que se cuenta para construir la nación. Y ese es el trabajo de Codazzi. Pero pues eso no se puede hacer, o sea, hay que hacerlo por partes. Entonces esas partes se llaman provincias o regiones, y para eso es la coreografía. No puede, el mapa nacional no puede ser topográfico, no hay recursos. Ya vamos a ver eso un poquito más en detalle, pero una explicación rapidita de Vergara y Velasco. Pero entonces fíjense, México era una cosa de Estado, y eso era el ejército y unas instituciones educativas, y había unas alianzas con los gobiernos de los estados, de cada uno de los estados mexicanos, y le pagaban a las comisiones topográficas que fueran allá a hacer el levantamiento topográfico, ¿no? Y con correcciones geodésicas, todo eso. O Argentina más como una especie como de alianza entre la clase media y el Estado, en el que el Estado es el que pone los agrimensores certificados, pero entonces es el dueño de tierra, que es el mediano propietario, es el que tiene que pagarle al agrimensor para que vaya y mida su tierra, pero el agrimensor es certificado por una institución. En Colombia eso es más como todo lo de nosotros, más desordenado. Depende de la región, depende mucho de la época. Uno ve topografía certificada por diferentes entidades. Entonces, pero lo que sí de hecho está muy claro es que no había recursos, no había los ingenieros ni la plata para hacer un mapa topográfico, entonces nacional. Entonces, sobre todo en un país que tiene pues la geografía de nosotros tan rica y tan diversa, entonces la solución fue la coreografía, ¿no? Y es que fíjense, bueno, si nos fijamos aquí, por ejemplo, en este texto de Vergara y Velasco, conocedor de Codazzi y conocedor de los mapas originales y todo, aquí pues no voy a leer porque me demoro mucho, pero es el tipo contando que Francia se gastó todo el siglo XVIII haciendo la geodesia, todo el siglo XIX haciendo la topografía, 800 ingenieros, y lo calcula en horas de trabajo y en oro, y entonces son 10 millones de oro y miles de 5.500 años de trabajo sumados. Entonces, y pues Francia, pues Colombia más grande que Francia y con una geografía más complicada, entonces es imposible pensar en un mapa topográfico nacional para esta época. Pero ¿cómo trabajaba Codazzi? Otro texto de Vergara y Velasco que hace como un resumen que me parece muy interesante de cómo trabaja Codazzi, ¿no? Y entonces, para hablar que Codazzi tenía como esta increíble facilidad para levantar planos haciéndole presentir las leyes generales de la formación del relieve. Entonces, ellos tenían como unas leyes, que era la geomorfología y otras, muchas que tenían muchas ciencias con nombres diferentes, que fueron ciencias medio efímeras muchas veces, pero eran ciencias de la forma del terreno, y eso tenía unas teorías, y entonces Codazzi se basaba en unas teorías de la formación del terreno, porque acuérdense que él no podía ir a todas partes. Entonces él desde, como dice aquí, trepado en cualquier punto dominante, establecía concordancia con los que dejaba atrás, o sea, eso es trigonometría, eso ya son, no es exactamente topografía, pero son instrumentos parecidos, también son triangulaciones, solo que son triángulos mucho más grandes. Y llenaba el cañamazo, que es ir como tejiendo, es un trabajo como de ir tejiendo, de ir como muy punto a punto. Que el pueblo que no comprendía esto y lo veía como era natural hacer preguntas a todos, supuso que sus mapas eran simple parto de su fantasía. Ahí Vergara está pues haciéndole como una crítica a los críticos de Codazzi. Y está este detalle que Codazzi pues le hacía preguntas a todos, ¿no? Porque coreografía también es mucho hablar con la gente.
ese río allá crece, se pone más rápido, más lento, se pone más grande, más pequeño, etcétera. Entonces, esto de hablar con la gente es muy importante, bueno. Ya vamos a volver también como cosas de eso. Pero entonces, ¿dónde están los originales? ¿Para dónde se fueron? Pues están en la Biblioteca Nacional Universitaria de Torino. ¿Cómo llegaron allá? No se sabe exactamente la historia, pero aparentemente se fueron para la gran exposición de Italia del año 98, que es la del cincuentenario de la unificación italiana, ¿no? Los mapas llegaron tarde, no fueron expuestos, pero los compró este señor Guido Cora. Después, la historia es bastante enredada porque hay como una tensión ahí entre la Sociedad Geográfica de Roma y la Universidad de Turín, a ver quién se va a quedar con eso. Estos materiales pues quedan en Turín finalmente, sobreviven todas las guerras, sobreviven todos los incendios, y ha habido pues ya varios momentos en los que estos materiales han comenzado pues a salir a la luz. Entonces, por ejemplo, personas como Alberto Guaraldo, fallecido recientemente, o como el profesor Giorgio Antei, que ya organizó exposiciones y hizo catálogos de estos materiales, pues ya habían comenzado ese trabajo ya en estas épocas, en los años 90. En Colombia también estos profesores Domínguez, Gómez y Barona ya habían transcrito muchos de estos documentos, también reprodujeron imágenes, pero es ahora gracias al proyecto Codazzi Digital, liderado por la profesora Estefania Galini, que pues, se está dando como continuidad a todo este trabajo. Ella escribió hace poco este artículo sensacional en el que ella pues va a contar ya los detalles de todo esto que yo no pude contar en detalles de cómo llegaron los papeles allá y de que otras personas han estado trabajando con ellos. De hecho, hace unos años ya la profesora Morel y la profesora Venturoli ya habían comenzado a trabajar con esta colección, ya sacaron un libro, y entonces todo esto se unió, ya se llama la profesora Estefania, se llama Proyecto Codazzi Digital, y entonces gracias a estos investigadores pues estamos ya pudiendo pues conocer ya esta documentación tan fundamental pues para Colombia. ¿Cómo son los mapas originales? ¿Cómo se ven los manuscritos? Se ven así. Solo voy a mostrar unos pocos porque pues no hay tiempo de mostrar pues todos, obviamente. Se pueden agrupar así por conjuntos. Entonces pues Panamá, no tienen nombre, ¿no? Pues uno tendría que darles el nombre. Esto sería, no sé, Costa Caribe, Guajira, en fin, estas son las cordilleras. Se ven así más o menos los mapas, y cuando uno se pone pues a hacer como el montaje, pues se puede ver así como el proyecto, ¿no? Como la idea de Codazzi, ir como dimensionando como la escala de la cosa, la complejidad, la riqueza de esta documentación, ¿no? Pero entonces hoy nos interesan sobre todo pues estos de aquí, que son los 3 mapas amazónicos, que como pudimos ver, así como el mapa del Casanare, tienen un montón de inscripciones, ¿no? Y esas inscripciones nos van a contar historia de la geografía y de la cartografía, en el sentido de que ahí Codazzi va a explicar de dónde sacó información. Y también son importantes para la historia territorial, en el sentido en el que Codazzi también nos va a contar episodios de la colonización, de los conflictos con los indígenas o entre colonizadores e indígenas, pero también los conflictos con los portugueses, las tensiones ahí pues fronterizas en toda esta pues región de frontera, ¿no? Pero entonces, y existe en la colección este otro mapa, que es como menos detallado, tiene menos información, pero el que Codazzi quiere es grande, el que Codazzi quiere hacer como un resumen, pues, ver de una manera como más resumida, como el piedemonte, pues, esta cara oriental de la cordillera oriental, y pues como pues la estructura básica de los ríos amazónicos. Además, este mapa es importante porque en el respaldo tiene este dibujito de una mujer andaquí, muy bonito el dibujo, ¿no? Que además si uno le aplica un filtro se puede ver como unos bocetos y todo. Y también un resultado de esta expedición, y que hubiera quedado seguramente en el mapa final, es esta perspectiva ideal del Caquetá, pues del territorio del Caquetá, ¿no? Pero entonces volvamos a este mapa. Aquí lamentablemente se me movió el mapa, porque entonces lo que yo hice fue como montar estos 2 mapas para contar un poco cómo ha sido como el recorrido de la 8ª expedición. Pero pues bueno,
Sí, no sé si yo lo puedo hacer zoom desde aquí. Sí, mira, se le puede hacer zoom desde aquí, pero pues no es lo mismo. Pero yo lo había hecho como cuadrado. Pero entonces, esta octava expedición, bueno, viene de Bogotá, ¿no? Que del centro de operaciones es Bogotá. Llega a Timaná, y mira, aquí es Pitalito y San Agustín, ¿listo? Fíjense este camino amarillo. Este camino amarillo que va a Timaná, Pitalito, San Agustín, y aquí se va volviendo este camino rojo que va llevando por allá al páramo de las Papas, y a donde nace el río Magdalena, la región donde nace el río Magdalena y todo eso, ¿listo? Entonces lo que hace Codazzi es que ellos vienen por aquí, pero entonces, como les conté ahorita, una parte de la expedición se va para San Agustín y se queda esperando aquí a Codazzi, y Codazzi se va por este otro camino rojo que lleva a La Ceja, que es como uno de los centros ahí importantes, junto con Timaná, bueno, y otros La Plata, y por este camino ya va a tratar de llegar pues al río Caquetá, y llega al río Caquetá y da la vuelta, como lo veíamos en el mapa primero, pues en el de los itinerarios. Vamos a buscar aquí. Y aquí entonces baja por estas montañas, por estos ríos, entonces territorio donde aquí se mete por el río Caquetá, debe ser este camino verde, ¿no? No, este es el Caguán, este es otro. El hecho es que va por alguno de estos ríos, por el Bodequera Grande y el Orteguaza, y llega aquí al Caquetá, por el Caquetá pasa al Putumayo, y por el Putumayo vuelve a llegar a la parte pues andina, Mocoa y tal. Bueno, pero entonces, y aquí iba a conocer pues a personajes importantes de la historia, que es como, por ejemplo, el padre Alvis. Padre Alvis que es un personaje así, pues vivió muchos años allá, misionero, que dejó un manuscrito que también está allá en Turín. Y nosotros, pues, lo que se cree es que pues, fue en este momento, pues, en La Ceja, creo que se conocen, donde pues el padre Alvis le deja en las manos de Codazzi su manuscrito pues, sobre los indígenas de la región, pues los andaquíes y geografía y botánica y medicina y tal. Y el manuscrito del padre Alvis también tiene mapas y todo. Habría que preguntarse qué tanto Codazzi pudo o no aprovechar estos mapas. Y también un personaje muy importante con el que se encuentra aquí es con Miguel Mosquera, que aparece aquí en este retrato de Paz. Paz no estaba, ¿no? En este momento, Paz estaba en San Agustín. Entonces yo lo que creo es que Codazzi hacía bocetos y después después Paz los pasaba limpio. Mira, aquí Miguel Mosquera es presentado como un práctico intérprete que acompañó a la comisión en 1857. Y está acompañado de un indio reducido de la nación andaquí. Entonces este tema pues de que los famosos intermediarios, ¿no? La gente que va pues entrando en alianza con el cartógrafo y pues acaba siendo pues una parte fundamental de la historia, ¿no? Una parte sine qua non de la historia. De hecho aquí en este punto son los andaquíes los que van a conseguirse las canoas para bajar el río Bodequera Grande. En fin, todo el tiempo obviamente dependen pues de estos otros personajes que ya los últimos años pues ya digamos la historiografía les presta más atención y les da más importancia. Entonces personajes como Miguel Mosquera son importantísimos porque eran pues conocedores del territorio, gente que viajaba, ¿no? Que subía y que viajaba y muchas veces que escribía. El hermano de Miguel Mosquera, Pedro Mosquera, escribió un informe del viaje que hizo y tal. El documento de la izquierda es una carta de Miguel Mosquera a Codazzi, recibiéndolo, ¿no? Dándole la bienvenida. Muchas veces estos personajes tenían autoridad oficial del Estado, eran corregidores, no sé qué. Entonces, pues son personajes sobre los que hay que profundizar más, a ver qué más información hay, ¿no? La mayor parte de la información que tenemos de Mosquera la da Gutiérrez de Alba, porque años después los Mosquera van a acompañar a Gutiérrez de Alba también en su viaje, como 20 años después. Aquí se me olvidó poner la cita, pero este es en el viaje por América, se me olvidó, de Gutiérrez de Alba, y dice, su hermano Miguel acompañó al general Codazzi cuando se levantaba el mapa de esta región. Con muy poca exactitud, pues solo recorrió una pequeñísima parte, en eso tiene razón, ateniéndose en lo demás a los trabajos de Humboldt, y los que estos no alcanzaban a vagas referencias de personas generalmente ignorantes. Entonces, bueno, más o menos, ¿cierto? O sea, no era solo Humboldt, también no había tantas opciones.
Y pues esas personas de pronto no eran tan ignorantes, ¿cierto? Como pensaba Gutiérrez de Alba. Pero entonces volvamos aquí a estos mapas, ¿no? A los mapas que nos interesan de la Amazonia. Entonces yo me puse a transcribirlos. Y sí, pues claro, encontramos pues estas menciones a estos llamados intermediarios. Fíjense en esta, ¿no? Entonces todos estos ríos deben estar en los puntos más o menos aquí indicados, porque un mulato que vive en el Putumayo y que anualmente baja este río y sube el Amazonas hasta el Perú en busca de sal, me aseguro que lleva igual volumen de agua, y por eso fue preciso darle la misma extensión de tierra que recorrer para que recogiesen igual cantidad de agua. Entonces, Codazzi, con base en la información que le da un mulato, que le asegura que estos llevan el mismo volumen de agua, entonces Codazzi deduce ahí que deben ser representados de tal manera. Entonces, todas estas son traducciones, también se pueden llamar así, ¿no? Codazzi está haciendo todo el tiempo este tipo de traducciones para ponerlas pues, en un solo sistema, que es su mapa. Todos estos territorios han sido situados por los informes adquiridos en el Aguarico por personas que han bajado varias veces el Napo hasta el Amazonas. Pero también cita, digamos, autoridades científicas. Pero el curso del Putumayo ha sido puesto por las cartas españolas y la del Amazonas. Las islas y los ríos por los informes de un mulato que vive en Tapacunti, que además es interesante porque esto es en el año 73, Codazzi es en el año 57-58. En el año 73 va a pasar aquí entonces Gutiérrez de Alba y va a conocer a este señor. Y por la misma época de Gutiérrez de Alba van a comenzar los viajes de Rafael Reyes, que también va a mencionar al mulato de Tapacunti. Entonces vemos como que estos personajes se van como repitiendo a lo largo pues, de las décadas, ¿no? O sea, los diferentes exploradores se van encontrando con exactamente los mismos conocedores del territorio, que van dejando herederos muchas veces, porque los Mosquera dejan como que el hijo y el sobrino y no sé qué, que también viajan y eso. Este es el mapa de Humboldt al cual se refiere pues Codazzi, ¿no? El mapa hecho por Bruet. Pero también aquí menciona como otras autoridades, por ejemplo, el mapa del Amazonas yo lo tomo del oficial de la Armada Hernon, que acaba de pasar por aquí, y el ejemplar del libro me lo mandó Manuel Ancísar, que Manuel Ancísar también había trabajado en la Comisión Coreográfica, y desde el Perú le mandaba un ejemplar del libro, que es este, y con este mapa, pues, que en ese momento es el mapa más preciso que hay del río Amazonas. Se llama así, mapa de los ríos Huallaga, Ucayali y Amazonas, y entonces llegó a las manos de Codazzi gracias a Ancísar, y él pudo entonces corregir su mapa. O aquí todo el curso vuelve y menciona a Humboldt, y menciona la carta de Bruet, vuelve y menciona el mulato, hay da más detalles de la historia del mulato y de su comercio y toda la cosa. Cuando menciona las cartas españolas, Codazzi menciona, debe ser pues, el mapa de Cano y Olmedilla, ¿no? El mapa muy famoso, muy grande, de 1775. Pues en el archivo de Turín de Codazzi hay este mapa manuscrito, que es una copia de la parte pertinente para el asunto pues, de límites, pues, de la parte correspondiente a la Nueva Granada, ¿no? Entonces, claro, Codazzi, para no viajar con el mapa gigante y muy valioso, además muy caro, probablemente en alguna biblioteca hizo la copia de la parte correspondiente, mapa de la América Meridional. Ya entrando al tema de límites, pues ya también finalizando aquí, obviamente está el tema de límites, ¿no? Entonces aquí ya se empieza a ver, se menciona Requena, aunque no estoy seguro, no he podido determinar qué documentos exactamente conocía Codazzi de Requena, yo creo que no muchos. Toda la tensión aquí con los portugueses, la tensión por Tabatinga, que los portugueses no la quieren regresar. Bueno, aquí es más hablando pues de, abajo, los portugueses, en Tabatinga los portugueses tenían un fuerte y se me asegura lo tienen aún hoy en el día, o sea, el explorador oficial de Colombia no tiene en realidad certeza de si en su punto extremo más importante los portugueses tienen o no un fuerte. Entonces muestra también como el nivel de incertidumbre todavía que existía con respecto a estos territorios, ¿no? Ahora, es fácil enfatizar la incertidumbre, es fácil decir, el mapa es lleno de imprecisiones, es lleno de vacíos, el mismo Codazzi admite que él no sabe si en Tabatinga hay un fuerte o no, pero bueno, pero en la práctica pues es que no era tan fácil, ¿cierto? Porque pues criticar es más fácil, es fácil, ¿cierto? Te voy a hacer un par si alguien no tiene por ahora. Pero
me llama mucho la atención eso último que mencionas, como estos vacíos posibles, pero como también él los llena, bueno, de lo que alcanzo a entender yo, como también los va llenando a través de ese cruce cultural o ese encuentro con esas comunidades, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, eh, tal se refiere a las personas de la comunidad que sí conocen esos territorios, ¿no? Como que ese encuentro también se me hace interesante, que es uno de los mecanismos que utiliza para llenar esos vacíos, ¿no? Y es algo que no pues como personas que no somos estudiosas del tema, pues llama bastante la atención. El tema de los vacíos es un tema súper importante, bueno, y es un tema que hay que también matizar y tratar, a mí me parece que hay que tratarlo con cierto cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Que existe una tradición historiográfica que podemos retrasar yo creo que hasta eh, Mary Louise Pratt y su libro Ojos Imperiales, ¿no? Imperial Eyes, que tiene esta idea de que la mirada imperial es un... Si le, ¿cómo se dice? Como vacía, que es una mirada que vacía los espacios para como dejarlos listos para la colonización, para su ¿cierto? Ese es como el argumento. Y por otro lado, por la historia de la cartografía, de uno de los, digamos, de los patronos de la historia de la cartografía, que es este señor John Brian Harley, él también puso el tema de los silencios, ¿no? De los silencios inconscientes y conscientes del cartógrafo cuando hace el mapa. Pero entonces, pues yo no estoy tan seguro, la verdad, como, o sea, no me parece que se pueda hacer como una teoría general de la historia de la cartografía con base en estos dos principios. Porque me parece que eso es lo que ha pasado, eso es lo que me parece como que de pronto también puede ser un poquito ya perjudicial, en el sentido de que pues pues o sea, dicho, el tema de los vacíos cartográficos se volvió el principal cliché de la historia de la cartografía. Entonces, y eso tiene muchos problemas si se generaliza y se vuelve así como una teoría general. Por ejemplo, no existe mapas sin vacíos. Es lógicamente imposible un mapa sin vacíos. Un mapa sin vacíos sería como el mapa, el famoso mapa que también es otro cliché, que es el mapa de Borges, el mapa de escala 1:1. Ese sería el único mapa sin vacíos. O un mapa en el que tú lograras darle un nombre a cada punto. Si tú logras darle un nombre a cada punto del mapa, ahí ya tienes un mapa sin vacíos, pero sería un mapa absurdo. Absurdo, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues son muchas cosas. Mira, por un lado sí hay más espacio donde poner cosas. O sea, sí hay más espacio en el sentido de que la relación entre la extensión del territorio y la información que tienes de ese territorio es inversa a la de los territorios más poblados. De los territorios más poblados tienes mucha más información y mucho menos espacio vacío, pues, en ese sentido, en la escala en la que estás trabajando. En este caso tienes menos información y un espacio mucho más grande que llenar. ¿Cómo lo llenas? Con lo que tienes. En este Codazzi, a mí me gustan estos mapas de Codazzi, me parecen espectaculares, porque Codazzi los llena de la manera más honesta posible, que es, voy a poner aquí lo que sé puede que sea impreciso, el informe lo obtuve de aquí, el informe lo obtuve de allá, es una deducción que yo hago, pero hasta ahí es donde yo sé. Ya después si vienen otros y averiguan más, pues bueno, ahí vamos haciendo el mapa. Pero entonces... ¿Y qué tan común era eso en los mapas? O sea, como qué tan común era que la persona que hacía el mapa dijera, uy, acá yo estoy haciendo esto, así, no sé. De hecho, es algo súper incomún, porque de hecho, digamos, uno de los como requisitos, inclusive así más normales de la ciencia, es eliminar cualquier rastro de construcción. En el paper que publica un científico, sobre todo alguien de ciencias duras, lo que debe estar es limpiarlo lo más posible de todo el proceso de elaboración. Lo que presenta ya el resultado final ya más impersonal.
poner que el cartógrafo se meta ahí diciendo, yo hice así, hice así, esto lo saqué de aquí, esto lo saqué de acá. Muchas veces lo encuentras separado. En el libro que acompaña el mapa, en el libro que acompaña el mapa tú dices, me basé para tal parte, en tal otro mapa, en tal otro mapa, y en tal otro mapa. Pero así como lo muestra Kodashi, y dándole relevancia a estos otros actores, a mí me parece pues fenomenal. Ahora, los mapas que salieron publicados después, eso sí sale. ¿Pero por qué sale? Sale por motivos ideológicos. Es decir, voy a silenciar a los indígenas. Donde ve aquí un indígena en el mapa, lo voy a borrar. O sale por muchos otros motivos. O sea, la información es súper simplificada en la versión publicada, que es una pérdida. De hecho, es una pérdida. Y una pérdida que en el caso de Venezuela, porque a Codazzi le tocó vivir esa pérdida, pues a Codazzi no le gustó, obviamente, pero era como que pues tocó imprimir, la plata alcanzó para imprimirlos así, entonces también entran esos factores. Porque una cosa es el mapa así de grande, otra cosa es el mapa así de grande, porque estos originales son mapas de 1,5 metros, ¿no? Mientras que los publicados son mapas de 60 centímetros. Entonces es otra escala y ahí no cabe tanta cosa y es mucho más caro meterla. Entonces también por ese tipo de motivos acaba saliendo. Pero pues entonces lo que te digo, o sea, tú puedes enfatizar, hacer como ese énfasis como negativo y muchas veces como despectivo, que uno lo nota mucho como en la literatura crítica, que es como el tono despectivo, ¿no? Entonces de la nación se habla como un tono despectivo, de los cartógrafos, de los exploradores se habla como con un tono despectivo. Con esa idea de que de lo que están haciendo es pues vaciando el territorio para imponer un orden. Pero pues a mí me parece que lo interesante es ver no tanto el vacío, sino el contenido. Eso es lo que quería decir y que no me salía y que llevo aquí como 10 minutos tratando de decir. Es que lo que me parece perjudicial de todo esto, de este excesivo énfasis en la teoría del vacío, es que pues uno puede decir, sí, aquí hay vacío, 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 en todos los mapas va a haber, pero ¿qué decimos del contenido, cierto? Porque lo más interesante del mapa no es tanto pues las partes en blanco, sino las partes que no están en blanco, cómo se llegó a esa información, cómo esa información llegó hasta ahí y qué pasó después con ella. Entonces, yo lo que pues le propongo a mis colegas de la historia de la cartografía es que ya dejemos un poco el tema del vacío y pasemos a estudiar más pues el contenido y la participación de más actores y cada vez más actores en la producción de este contenido. Eso. Y también me imagino, como se me hace como interesante, como, bueno, veamos el vacío, pero cómo se llenó, o sea, o sea, esos momentos, pues como lo hablamos, ¿no? Como esas marcas que deja él como diciendo, yo no sé esto, pero me dijeron esto y yo con eso, pues hice lo que pude, ¿no? Eso también es interesante. Tenemos acá una pregunta en el chat que nos pregunta sobre los mapas, estos que están en Italia, y es que si Colombia tendría alguna posibilidad de traerse esos mapas de alguna forma. No creo. Ahorita pues ya, digamos, ya se avanzó mucho en el proceso de digitalización. Y pues ahorita ya la fase siguiente es pues poner esa digitalización disponible al público, ¿cierto? Eso es una lucha, no es fácil, hay que hacerlo bien, depende de muchos factores, pero ahí vamos avanzando. De hecho, se me ha olvidado decirles que el 31 de este mes ya se va a inaugurar en el Museo Leopoldo Rotter de la Universidad Nacional una exposición, no de los materiales originales, pero sí de impresos, hechos basados pues en la digitalización de este archivo. Entonces se hizo una selección y un estudio, es un equipo muy grande de personas, la profesora Stefania Galini, que ya mencioné, y las profesoras italianas que mencioné, y pues alumnos y estudiantes, gente de todas partes. Va a estar muy bueno y va a estar ahí en Leopoldo Rotter. Después vamos a ver si esa exposición puede ir allá a Cúcuta o lo que sea, y eso. Interesante. Y digamos, ¿qué tan accesible, o sea, pues aparte de la digitalización, qué tan accesible es como
digamos, en su caso como investigador colombiano, acceder a ese tipo de archivos? En el momento el acceso es limitado a un grupo de investigación que está haciendo, pues, como todo este primer trabajo como de curador, no primer trabajo, como mostré, ya había una tradición, pero entonces ya en esta etapa digital requiere unas nuevas curadurías que se están haciendo y se está haciendo pues todo este proceso porque obviamente el objetivo principal es que esto salga al público, obviamente, esto es patrimonio, como les digo, pues no sé el sentido patrimonio de repatriar, no creo, no sé, pero sí patrimonio, sí, así sea digital, pero después son los documentos muy importantes pues de nuestra historia. Eh, pero pues eso sí, lo que te digo, hay que hacerlo bien, eso no se puede ofrecer así de cualquier manera y eso se toma su trabajo porque es mucho material. Son miles y miles de páginas, ¿no? Y que me imagino que para estudiar, o sea, para estudiar a profundidad eso, pues tomará muchos años también, ¿no? Exacto, y son muchas personas y cada persona coger un pedacito y ojalá con la ayuda también de computadores. Comparar con otros mapas, ¿sabes? Con los mapas anteriores, con los mapas posteriores, con los mapas publicados, con los mapas de otros autores. Eso, mucho computador. Pues estos mapas se realizaron durante la octava expedición de la comisión, ¿cierto? Estos últimos, los amazónicos, sí. Exacto. ¿Esos ya son más, digamos, hacia el final de la comisión o...? Sí, sí, porque después, mira, eso se llama la octava expedición, esa es final del 56 y va hasta la mitad del 57. Todo el resto del 57 se dedica a hacer los mapas y la redacción de los textos de la expedición amazónica, provincia de Mariquita, es territorio del Caquetá, provincia de Mariquita y provincia de Neiva. Entonces la segunda mitad del 57 es sacar ese material en limpio. Ya en el 58 es una expedición ya más pequeña por Cundinamarca. Y ahí por Cundinamarca ya había habido otras anteriores, pero entonces como que completa Cundinamarca. En el 58 entrega lo de Cundinamarca, el mapa y eso, y al final del 58 se va para la costa, y ahí a comienzos del 59 es que se enferma de fiebre amarilla, y en febrero del 59 se muere cerca de la Sierra Nevada, ¿no? Donde hoy es Codazzi, se llamaba Espíritu Santo, Codazzi Cesar. Es decir, que más o menos duró o sea, después de la expedición para realizar todo eso, aproximadamente 6 meses para la Sí. realización de los mapas. Pero y en esos 6 meses es para pasar a limpio, no solo los mapas amazónicos, sino Mariquita, Neiva, el plano de, Entiendo yo que eso es muy rápido, ¿no? el plano de San Agustín, son gigantes, ¿no? Son Sí, por eso. gigantes, porque, digamos, o sea, como que la tendencia de los últimos años y décadas en la historiografía es una tendencia más iconoclasta, ¿no? Y entonces, pues todos estos personajes quedan en tela de juicio, ¿no? Pero yo, por lo menos, yo admiro mucho al señor Codazzi y a sus amigos. Me parece que esto, eh, pues, no era nada fácil de hacer y que pues, se justificaba hacerlo, ¿no? Era, pues, fundamental para la nación, ¿no? Ojalá como nación tuviéramos más conciencia territorial, más conocimiento geográfico, más conocimiento cartográfico, menos vacíos, ¿sí, no? Sí. No, y además que era, sí, pues es un proyecto gigante, además, como lo que tú mencionabas un poco al comienzo sobre las diferencias entre coreografía y topografía y cómo realmente para intentar hacer algo como mucho más detallado se requeriría demasiado, ¿no? Así Para el es. momento me imagino que, o sea, es gigante lo que se hizo, ¿no? Y bueno, aprovecho entonces para pues agradecerte, David, muchas gracias por esta conferencia y pues a los asistentes también por la participación.